Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. En Argentina, entre los años 1873 y 1929, se realizaron 6 atentados a distintos representantes del Poder Ejecutivo, de los cuales ninguno resultó fatal. De estos 6 atentados, en al menos 4 tuvieron participación directa los anarquistas. En 1905, Manuel Quintana fue objetivo del anarquista catalán Salvador Enrique José Plana y Vireia. En 1906, Figueroa Alcorta fue objetivo del anarquista salteño Francisco Solano Regis. En 1916, Victorino de la Plaza fue objetivo del anarquista Juan Mandrini. Y en 1929, Hipólito Yrigoyen fue objetivo del anarquista Gualterio Marinelli. Completando esta investigación sobre Antonio Jutronich, artista plástico, salteño, anarquista, y su famosa anécdota de querer generar el mayor magnicidio de la historia. Periódico El Colla, historia social del noroeste argentino. La historia que nos trae a cuento en este relato es una historia que él contaba a quien quiera escucharla, que fue cuando iba a matar a Perón. Iba a ser un magnicidio, probablemente el primer magnicidio realizado en la ciudad de Salta. Los políticos peronistas solían desmentirlo encoradamente, afirmando que Perón jamás había visitado la ciudad de Salta. No obstante, el viejo solía decir, al modo de respuesta, fíjense en las crónicas, cuando Perón y Evita vinieron a inaugurar en Tartagal, en Vespucio más precisamente, una refinería de petróleos de YPF, con bombos y platillos. Obviamente, estaba en las crónicas, se la puede encontrar en las crónicas periodísticas, el día en que Perón y Evita visitaron la ciudad de Tartagal para inaugurar las obras petrolíferas que se hacían en la zona. En esas crónicas periodísticas se rescata una situación en la que durante la inauguración
El predio estaba a cargo de la seguridad del batallón de Tartagal. Unos niños intentaron colarse en los actos. Y un oficial del ejército los retuvo, no los dejó pasar. Se colaron, pero los prendieron apenas pasaron. Estaban muy mal trazados, con la cara sucia y descalzos. Entonces, vieron el tumulto, el general y su señora esposa. ¿Qué pasa ahí? Entonces Evita dice, por favor, déjenlos pasar. Y los chicos fueron. Y querían darle un beso a Evita, a la madre de los argentinos. Y Evita les preguntó por qué estaban descalzos, con la ropa rota. Y ellos le contestaron que sus padres no tenían para comprarle zapatillas, que eran pobres. Le preguntó a Evita si iban a la escuela. Y ellos le dijeron que no. ¿Por qué no van a la escuela? Y porque sus padres eran muy pobres y ellos salían a lustrar o a vender buñuelos para llevar algo de dinero a sus casas. Entonces Evita, en un acto trascendental que eclipsaría a la madre Teresa de Calcuta, ordenó la limusina y hizo que vayan a buscar, con los chicos vayan a buscar a los padres y los lleven en presencia de ella. Y bueno, cuenta la prensa que la primera dama les hizo entregar una casa con todas las comodidades que correspondían al progreso de la época y le consiguieron trabajo a sus padres. Eso está relatado en las crónicas de la época. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. Podemos dejar de mencionar otros atentados contra otros tipos de autoridades, como por ejemplo la policial. En 1929, Simón Radovisky tuvo como objetivo al coronel Ramón Falcón, quien fuera el responsable de dar la orden de abrir fuego durante la manifestación del 1 de mayo de 1909, cobrándose la vida de 11 personas. En 1923, Kurt Wilkens tuvo como objetivo al comandante Varela, quien fuera el responsable de ordenar el fusilamiento a los huelguistas de la Patagonia, cobrándose la vida de más de un centenar de militantes. Editorial El Pájaro, conservando las arqueologías literarias del noroeste argentino, desde la provincia feudal de Salta a todo el país fascista, con la resistencia a cargo de los artistas, pensadores y espíritus del norte profundo. Es también un espacio para publicar tus ideas, poemas, pensamientos, descontentos, etc. Consulta por nuestros libros, en papel o digital. Suscríbete a la edición mensual de nuestra revista, El Pájaro Cultural, al correo pájaroeditorial@gmail.com. Blog Ácratas de Salta. Desenterrar las luchas anarquistas olvidadas. Mantener viva la memoria de las y los anarquistas. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Entonces Yutonich decía, en ningún medio de Salta figura, pero sí estuvo, porque pernoctó en el Hotel Salta. Y decía Yutonich, ¿cómo van a llegar a Tartagal? Si en Tartagal no hay aeropuerto, no existe el aeropuerto de Tartagal. Aún hoy no existe. Entonces era obvio que habían llegado al aeropuerto de Laival en Salta, y antes o después de esa inauguración, o antes y después, pernoctaron en la ciudad de Salta.
Y esa era la prueba que escribía Jutronich, porque en las crónicas figuraba que habían estado inaugurando. No podían haber llegado de ninguna otra manera a la ciudad de Tartagal, al norte de la provincia, si no era recalando en el aeropuerto de Laibal y después haciendo el viaje de manera pedestre o terrestre, como mejor se quiera. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. Si bien hay un gran número de experiencias y de acciones en las que personas identificadas con el anarquismo utilizaron y utilizan la violencia como actos de insumisión, y acá habría que indagar sobre qué es la violencia y pensar si el capitalismo y su desarrollo industrial, que abandona a buena parte de la población sin un plato de comida o un techo, no es también violencia, y es quizás por todo esto que los individuos entienden que el empleo de las acciones violentas son parte de una herramienta de transformación necesarias para la revolución social. Los atentados contra toda forma de autoridad, representantes de la política burguesa, monarcas o dictadores, son quizás los actos más reconocidos y los que más prensa tienen también. Sin embargo, esto no significa que el anarquismo como ideología y planteo de una nueva sociedad se entregue enteramente a la violencia. Otros sectores del anarquismo rechazan de plano la violencia como medio. Colla. Biografías clandestinas. ¿Sabías que hay un sindicato argentino de músicos? ¿Sabías que hay un lugar donde podés enterarte de tus derechos laborales? Buscanos, somos el Sindicato Argentino de Músicos, estamos en todas las redes sociales. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Jujuy. Sindicato Argentino de Músicos, seccional Tucumán. Sindicato Argentino de Músicos. Buscanos y vamos a estar juntos peleando por nuestros derechos laborales. Entre vos y nosotros vamos a pelear por los derechos laborales de las y los trabajadores de la música. Sindicato Argentino de Músicos. Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Solía responder cuando le preguntábamos cuál era el motivo ostensible del magnicidio que iba a cometer. Si era por la masacre que había hecho Perón con los indios Pilagá en las Lomitas, o si por esto o por aquello. Y Jutronich contestaba que lo que lo había determinado a llevar a cabo semejante acción directa era el hecho de que Perón le había regalado a Hitler para su cumpleaños nada más y nada menos que la marcha de San Lorenzo. Y que Hitler la había estrenado cuando las SS alemanas entraban bajo el Arco del Triunfo en París, en la ocupación de París. Las SS entraron con la orquesta tocando la marcha de San Lorenzo. Bueno, y esto le indignaba profundamente a Jutronich, ese acto de envilecimiento, y que a su vez era un acto probatorio del vínculo íntimo que había entre el general de los argentinos, que era enfermo mental del Tercer Reich. Volviendo al relato de Jutronich, dice que habían conseguido un fusil Mauser de una manera extraña, como suelen ser las circunstancias casi mágicas que rodean a los actos trascendentes del ser humano. Una noche venían de un bar que quedaba en la calle Balcarce y Belgrano. Venían con Ramiro Dávalos, otro pintor de la misma tesitura. Venían y se encontraron en el Colegio de Jesús, a media cuadra entre el Banco Nación
y el boliche donde solía juntarse la bohemia salteña, encontraron a las 6 de la mañana a un soldadito, a un colimba que se llamaba, totalmente borracho, abrazado a su fusil Mauser, llorando a moco tendido porque lo había dejado su novia y el tipo no tenía plata para seguir chupando. Entonces ellos le compraron el Mauser por 20 pesos. El gallego Rodríguez Solano, cuando escuchaba este relato, solía comentar: un arma de dudosa precisión, pero seguramente a muy buen precio. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. En otro camino muy diferente al propósito de los magnicidios recién citados, durante los últimos años de la década de 1920 y principio de 1930, varios anarquistas recurrieron al uso de la fuerza para luchar contra el fascismo italiano en Argentina. Casos como el de Severino Di Giovanni o el de Miguel Ángel Rossigna, que juntos a sus grupos de acción y encuadrados dentro del anarquismo expropiador, es decir, que realizaban todo tipo de robos a empresas burguesas para aportar dinero a la causa de la propaganda y para sostener Periódico El anarquistas. Colla. Biografías clandestinas. El hecho es que el día del desfile, Jutronich, que ya tenía estudiado el campo de operaciones, se subió a la cúpula del Banco Nación, que queda en la esquina Mitre y Avenida Belgrano, casi enfrente a los fondos de la Catedral de Salta. Y allí estaba apostado, mientras relataba él, el general se acercaba en su caballo Pinto, dirigiendo el desfile. Se venía acercando al punto de la mira. Y cuando Jutronich ya lo tenía encuadrado y estaba a punto de apretar el gatillo, los camaradas de la célula Pablo Neruda del Partido Comunista lo bajaron de la botamanga de los pantalones con el pretexto o el criterio de que estaban en contra de una acción individual que iba a contrapelo del mandato de las masas. Así contaba él que se había salvado el general Perón, pero él estaba dispuesto a llevar a cabo su cometido a rajatablas y a pagar incluso con su vida. Tamaño magnicidio. Y entonces decían los muchachos, los que lo escuchaban, decía el turco Teixeira, el poeta Teixeira, decía: mierda, Jutronich, qué bárbaro. Un minuto más y hubieras cambiado la historia del país. Y Jutronich se encrespaba, se ponía erecto y decía: ¿qué del país? ¡Del mundo! Y los changos, aunque la habían escuchado 1000 veces a la historia, siempre les pedían que les cuente esa historia. Y siempre llevaba aderezos nuevos, comentarios nuevos, opiniones nuevas, pruebas y contrapruebas en medio del relato. Esa es la historia de cuando el pintor, joven pintor anarquista Antonio Jutronich, casi cambia la historia del mundo. Muchas gracias, un abrazo.
Los retratos de la prensa comercial salteña sobre el anarquismo tienen sus primeras apariciones hacia mediados del 1900, con el asesinato del rey Humberto I en Italia a manos del anarquista Presi. El mismo eco recibió el magnicidio del presidente McKinley en Estados Unidos. Los discursos en la prensa salteña deseaban que algún día el mundo se vea libre de la anarquía, criminal plaga, decían. También que la gangrena social llamada anarquismo desaparezca del mundo y no tenga satélites en nuestra república. O los trataba como las moscas de la civilización. Al mismo tiempo se hacían públicas las manifestaciones de duelo en Salta e incluso se proponen distintas salidas para terminar con el anarquismo. Estos pronunciamientos se fueron repitiendo según se sucedían los distintos atentados en España, Francia y Estados Unidos con el correr de los años. Periódico El Colla, historia social del noroeste argentino. Aquí se termina la serie de Antonio Jutronich. Si solamente escuchaste este podcast, te recomiendo que pases por su vida artística y su relación con el anarquismo salteño de la Bohemia de 1960 que se encuentran en capítulos anteriores. Hoy relatado nada más y nada menos por Juan Ahuerma Salazar y Edgardo Diz, al son de las guitarras catamarqueñas que interpretan la Marcha de San Lorenzo. Nos vamos hasta la próxima semana con el canto exclusivo de Marito Salim, que cantó en todos los capítulos de esta serie. Aún el disco no está en ninguna plataforma para compartir, pero pronto lo tendremos y lo compartiremos. Abrazo de Bytes. Soy Emily para elevenlabs.io, colaborando para la libertad ideológica de los humanos. Fuego sagrado danzando en el tiempo, siglo tras siglo. La libertad está lejos del mal, fuente de vida, de amor y de paz. Crece en el sueño de los que piensan a sus hermanos, ya sin cadenas, cantando al alba, comprometidos frente a la vida. Tiene la tierra en sus manos, la tierra la tiene a ella, el misterio de sus ojos la hace más bella, la hace más bella. Solidaria, piensa en el otro, nunca se entrega, enamorada de la belleza, canta a los vientos su amor presente. Hay una chispa de ternura en su alma, un horizonte de niños en ronda, lleva la vida encendida
vida en sus manos, llena de asombro, de luz y color. Se ha desbocado mi sombra, no la puedo sujetar. Anda buscando su rastro, ¿por qué camino andará? Fuego sagrado danzando en el tiempo, siglo tras siglo. La libertad está lejos del mal, fuente de vida, de amor y de paz. Acabás de escuchar el periódico El Colla, en formato podcast. Su nombre es un homenaje a la histórica publicación salteña de 1924. Encontranos en Instagram, Spotify y Twitter. Para comunicarte con nosotros, déjanos un email en aimeaudiovisual@gmail.com. Hasta la próxima semana.